Bueno, buenas tardes. Siendo las 18:10 aproximadamente, damos comienzo a este panel de especialistas sobre intervención de bienes patrimoniales. Tenemos el gusto de recibir a representantes de todas las regiones que conforman el Comité Argentino, así que es un gusto. Tenemos asistentes en forma virtual y tenemos asistentes presenciales. Al lado mío está María Elena Mazzantini, Gabriela Mareque, de la región pampeana. Silvia Salustro está está en forma virtual. Me olvidé de decir Guillermo García, que está en forma virtual. Mercedes Castro. Por la región, el NOA, está Laura Cueso y Ana Lozano. Por la región NEA, Mariana Melgen. Y por la región central, Giovanna Maschio. Y por la región Comahue Patagonia, Gustavo Santos y Victoria Neira en formato virtual. Bueno, ahora vamos a plantear una serie de preguntas que son compartidas y queremos generar un debate lo más ágil posible para cumplimentar con los tiempos. Después tenemos al profesor, a Jorge. Bueno, las preguntas serían entonces, en el contexto de la Carta de Venecia, ¿cómo interpretan los principios de la intervención en sus proyectos y qué impacto han tenido estos principios en su práctica profesional? Bueno, Guillermo, ¿querés empezar vos, por favor? ¿Te parece? Bien, no estaba preparado con micrófono apagado. ¿Cómo les va? Un gusto verlos, escucharlos. Están lindas las jornadas, siempre es bueno retroalimentarnos un poquito. Por ahí, como bien decían, y lo dijo Alfredo también, la Carta de Venecia casi es inalterable. No sé, eso de reformular los viejos documentos, por ahí lo que debe hacerse es reinterpretar y actualizarlos en cada tiempo y en cada lugar. Pero ¿cuáles son los aspectos que uno conserva siempre de este documento fundacional? Y que, bueno, cuando con Jorge Bozán y otros amigos hacíamos nuestro programa de Cultura y Patrimonio ya por la década del 90, un locutor leía el preámbulo de la Carta de Venecia y me quedaba con aquello del mensaje espiritual del pasado y testimonio vivo de las tradiciones seculares. Para mí esas dos frases son centrales. ¿Y qué es lo que nosotros de alguna manera interpretamos cuando nos ocupamos de intervenir sobre el patrimonio en forma contemporánea? Y es quizás, como decía también la Carta de Venecia, aplicar todas las ciencias y todas las técnicas para la intervención patrimonial, sin perder de vista que no tenemos que alterar ese mensaje espiritual. Es decir, siempre la gran discusión es entre los que estudiamos arquitectura, tratar de que no aparezca la estrella arquitecto del presente opacando los valores espirituales del pasado. Es decir, yo creo que la creatividad en nuestras intervenciones contemporáneas tienen que ver con las técnicas, ser creativos en cuanto a la ciencia y a la técnica. Como bien decían en el panel anterior, aplicar, nosotros lo estamos haciendo siempre, desde las décadas del 80 y el 90, integrando las nuevas tecnologías, especialmente en el relevamiento, la interpretación, la modelización, etc. Y allí es donde está lo nuevo. Lo nuevo está en el proceso de intervención, pero no en la incorporación de la imagen contemporánea que puede desnaturalizar el valor o el mensaje espiritual del pasado. Es decir, toda la tecnología, toda la ciencia para de alguna forma elegir en qué momento vamos a reposicionar aquel edificio o a dónde nos vamos a retrotraer, a qué mirada, a qué imagen, a qué mensaje espiritual y de qué tiempo y lugar es aquel que queremos recuperar y apuntar con toda la ciencia y técnica a esto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Le damos la palabra a María Elena Mazzantini, si podés opinarnos. Bueno, primero muchas gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a ICOMOS, a la Universidad de Morón y a Gaby, que me llamó para que estuviera acá. Yo
porque acá está Bozano presente, yo duermo con la Carta de Venecia abajo de la almohada, les juro. Pero tiene casi la misma edad que yo tengo 66, parezco menos, entonces es de una época que no es la actual. Y no tenemos que descontextualizarla, la carta, ayer lo decía Alfredo, ¿no? Y a mí, una cosa que me preocupa por todo lo que escuché, y estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero, y voy a ser políticamente no correcta, no podemos meter todo en una sola carta. Porque es cómo hago pasar desapercibido, cómo escondo un elefante blanco en la calle Florida, lleno Florida de elefantes blancos. Entonces, para eso están todas las otras cartas. En mi caso, por ejemplo, a mí me revienta que en la Carta de Venecia se haya excluido la madera, porque la madera es el mejor material del mundo, para mí. Pero yo no le puedo pedir a la Carta de Venecia, mira, te olvidaste de las maderas o te olvidaste de la tradición Giinto, que si sigo la Carta de Venecia, vi pelearse a Yuka Yoquileto, el rey de la autenticidad, a Nobuito, el que tenía a cargo el conjunto de Nara, japonés, Yuka Yoquileto finlandés, y a Knut Larsen, noruego, los vi pelearse de la manera que se puede pelear un finlandés, un noruego y un japonés, justamente por este tema. Estoy hablando del año 90, eran mis profesores en ese momento. Y a partir de eso, en el Comité de la Madera, que aparece ya en el 74, empieza a haber una carta separada para el Comité de la Madera. Es decir, no necesitamos modificar la Carta de Venecia. Armamos nuestro propio código de ética, que pasó por el 90, se consolidó en el 17, pero pienso que cada una de los no voy a decir materiales, pero en realidad, porque me salen materiales, porque yo soy de obra, pero cada uno de las comunidades, la inclusión, todo debería tener su propia carta siguiendo los lineamientos básicos de la Carta de Venecia, básicos, porque hay algunos que por ahí son muy inflexibles. Y otra cosa que me preocupa es el uso del lenguaje. Por supuesto, yo no soy teórica, yo soy técnica, entonces por ahí mi lenguaje es un poco más duro y me gustaría poder ser teórica, pero no lo soy. Lo que veo es que cuando nosotros hablamos con las autoridades, hablamos en nuestro lenguaje, en nuestro paradigma, y no hablamos en el lenguaje del tipo que tenemos que convencer. Eso para mí es una preocupación. Es como que yo le hablo de patrimonio y de la Carta de Venecia y el otro tipo está pensando, no hay plata. Esas son las cosas que en este momento me preocupan. Coincido plenamente y es uno de los motivos por los que venimos conversando, que estaría bueno que ICOMOS se integren otras especialidades, no todos arquitectos, sino especialmente abogados, comunicadores, contadores, que todos, comunicadores, sí, por supuesto. Así que coincido, María Elena, como de costumbre. Bueno, Gabriela, si decís unas palabras. Quiero agregar, además, tiene que ver con esto que está diciendo María Elena, que es este elitismo que hubo inicialmente en todo el tema del patrimonio. Y un poco ella contaba su experiencia, yo que me formé afuera, no acá, también cuando volví en el 93,
no había mucho para hacer, sobre todo en temas de patrimonio, si uno no tenía como algún padrino, ¿no? Y entrar al ICOMOS fue casi un acto de mostrar credenciales, porque si no, no me mandaban la carta de invitación y firmada por quienes estaban en ese momento en la asociación. Bueno, entrar al ICOMOS fue como haber ganado una beca mayor a la que había ganado para irme a estudiar a Barcelona. Y después con Carlos Moreno, que fue mi tutor de CONICET, y Carlos Pernó, entendí que no, que estaba todo un poquito más, se podía acceder. Carlos, además, Carlos Moreno, que es un patrimonialista de campo, y tenía ese lenguaje que no es el elitista, y tenía siempre convocatoria con mucha gente, y que lo escuchaban embelesados porque les hablaba el idioma del campo, el idioma del territorio, y realmente era fascinante. Y yo entendí que es cierto, que había que empezar a difundir, que había que todo ese trabajo que hacíamos con su patrimonio rural, había que empezar a enseñar, y así fue como, después de la Carta de Venecia y de todos los documentos internacionales, que sí son para una cierta élite, digamos, del conocimiento, había que empezar a traducirlas en hechos, en por qué lo de la autenticidad, bueno, todo lo que vino después de considerar el monumento tan aislado, el paisaje cultural, bueno, todo lo que sabemos que pasó. Y entonces después, que a lo mejor volvemos a tocar el tema, creo que lo más importante, entre otras cosas, es poder comunicar y poder educar, porque si los jóvenes no están educados en un lenguaje que entiendan, y sobre todo ahora que la terminología cambia minuto a minuto, es muy difícil convencer a una autoridad, y mucho menos convencer a la comunidad. Se lo tienen que apropiar. Si no hay amor por lo que ven, no hay manera de cuidarlo y mucho menos de preservarlo. Entonces se vuelve obsoleto, y una intervención no vale de nada cuando después no tiene uso. Y se vuelven monumentos estáticos, y el patrimonio también tiene que ser vivo, porque si no, nos lo apropia, se lo queda otro. Entonces, creo que esa es una de las cosas que me parece que la Carta de Venecia nos ha dejado un montón de sabiduría, muchas de las cosas que por supuesto se reversionan porque estamos en el siglo XXI, pero si no empezamos por educar, es muy difícil que tengamos jóvenes que realmente cuiden. Yo creo que el tema del vandalismo es un vandalismo social, ¿no? Es como atentar contra un objeto porque a nadie le importa. Y a mí me duele un montón ver los grafitis, ver una escultura que la dañan porque no la entienden. Y yo creo que va por acá. Es un tema de comprensión. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a modificar también nuestro lenguaje. Y estoy completamente de acuerdo en esto de integrar otras disciplinas, porque siempre los arquitectos, y siempre los arquitectos, y a veces yo pregunto, ¿quién va a estar? Y son todos arquitectos, me dice, bueno, pero qué lástima que no hay alguien más, ¿no? Pero va a haber, estoy convencida de que va a haber. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, seguimos entonces con otras regiones. Por la región Cuyo, Silvia Salustro. Sí. Silvia Salustro, claro, y Mercedes Castro, por supuesto, inmediatamente después. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por convocarnos. Nos parece muy enriquecedor poder verlo también desde esta mirada transversal en las distintas áreas del país, porque cada una es cierto que tiene sus propias particularidades, ¿no? Y coincido un poco con lo que ustedes decían con el tema de la élite, porque por ahí también vivimos nosotros algunas dicotomías entre los distintos sectores que se abocan un poco al patrimonio. Nosotros estamos desde el área técnica y trabajamos siempre en forma transversal con científicos, con técnicos, con obreros, bueno, con todo tipo de investigadores, pero muchas veces vemos que todavía hay como una tensión importante entre los teóricos y los técnicos, ¿no? Y entonces, en un momento, hablando del lenguaje, de los códigos que hablaban ustedes recién,
creo que es muy importante en un momento donde creo que nosotros, todos los que estamos a favor del patrimonio y reconociendo los valores del patrimonio y trabajando duramente por eso, en un momento que es cada vez más efímero y el patrimonio es algo absolutamente estable por definición, es permanente, ¿no? o tiene una permanencia, creo que más que nunca debemos estar unidos, ¿no? Y trabajar en la misma dirección. Entonces, a nosotros, en nuestra área, nosotros trabajamos en la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, y esto depende siempre de la Secretaría de Cultura, entonces tenemos la ventaja de poder trabajar con muchos científicos de los distintos museos, de las distintas áreas, con museólogos, con historiadores. Eso nos enriquece mucho, pero vemos que desde el área más científica y de investigación hay como una tensión que cuesta salvar. Sí salvamos por ahí las diferencias políticas y las de intereses políticos, ¿no? Y de gestión. Hemos tenido como una gimnasia para empezar a acceder a los códigos políticos y poder ver también cuáles son las oportunidades en cada gestión tratamos de ubicar la oportunidad para que uno u otro proyecto sea posible, pero desde la parte más académica hay como una rivalidad que nos cuesta salvar, ¿no? Entonces creo que es un punto que también deberíamos hacer honor a la Carta de Venecia y empezar a trabajar todos en el mismo sentido. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Mercedes, si te parece tu aporte, por favor. No, no veo de acá. Bueno, entonces pasamos a la región NOA. Sí, no sé. A ver, ¿está? Yo de acá no llego. Hola, hola. Sí, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, bien. Bueno, primero, muchas gracias. Y segundo, en este sentido, como lo que hablaba Silvia, a nosotros algo que nos preocupa mucho es la relación que existe entre no solamente la normativa, en este momento estamos hablando de la Carta de Venecia, pero de cualquier normativa patrimonial y lo que sucede finalmente con los hechos, con la relación de poder que pueden tener las distintas comunidades frente al conocimiento y a la valoración del patrimonio, que nos parece fundamental. Y creemos que el Estado, en ese sentido, es el que tiene que asegurar, difundir, y colaborar con la valoración de los bienes para que las comunidades, en realidad y las diversas comunidades, tengan una apropiación identitaria sobre los valores de los bienes. Porque si no, empieza a suceder que hay una relación de poder, de poderes, que es totalmente dispar entre las decisiones que toma el Estado y el conocimiento que pueden tener las distintas comunidades. Pero lo que nos pasa acá en Mendoza muchas veces es que Mendoza no tiene grandes monumentos, sí los tiene y están valorados, pero hay una gran cantidad de sistemas de valor que cuesta mucho más identificar y que cuesta mucho más valorar. Justamente por eso, porque nosotros entendemos que la sociedad no puede leerlos, por lo tanto, no puede valorarlos y no los ha Estado el que debe ser protagonista de esta difusión, de esta formación en relación Hay un problema de... no solamente a los demás o aquellos sistemas que no son evidentes para la sociedad o para las comunidades que los tienen que defender y se los tienen que apropiar como una situación de valor. Eso a nosotros nos preocupa, en Mendoza está pasando mucho y creemos
que es un tema a tener. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a pasar a otra región, a la región del NOA. Ana Lozano. Buenas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo lo que podría aportar, que acá estamos con mi compañera, ahí que está Laura, nosotros, para mí, fundamentalmente, la relación entre las instituciones, las empresas y el sector académico, digamos que creo que es donde más está difundido el tema de la Carta de Venecia, porque por lo menos acá los inconvenientes que por ahí hemos visto en las obras tienen que ver con eso, digamos, cómo las instituciones sí están o cuentan con personal que está especializado también en el área, pero no así las empresas. Por ahí las empresas tienen otro tipo de perfil de profesionales que apuntan, tienen otros intereses. Y también con respecto a lo que decía María Elena, que por ahí los interlocutores políticos sobre todo, que tienen otros tiempos y otros intereses, y bueno, y son los que tienen los recursos para hacer las intervenciones, me parece que también hay que convencerlos y explicarles que una mala intervención en las cuales no se han tenido los cuidados, los tiempos respectivos para hacer los estudios previos durante la etapa de proyecto y definir un buen proyecto, eso va a terminar en una intervención de mala calidad que inmediatamente va a requerir una nueva intervención. Entonces me parece que tenemos como algunas herramientas para poder aproximarnos a los intereses que tiene esta otra clase, que es la que por ahí nos permite intervenir en los bienes efectivamente, ¿no? Es un poco por lo que estaban recién conversando. Muchísimas gracias, Ana. También por la región NOA está Laura Cueso. Hola, buenas tardes. Coincido totalmente con Ana, claramente. Sin haber charlado antes, como que estamos súper conectadas y mucho de lo que dijo es lo que también pienso. Siguiendo un poco lo que había dicho ella, no duermo con la Carta de Venecia abajo, pero la tengo súper, de la cama, pero la tengo súper presente, y no obstante, antes de venir acá, como para prepararme un poco, leía la Carta de Venecia y no dejaba de sorprenderme cuán internalizada la tenemos y cuán vigentes son muchos de los puntos esos. Y que los tenemos día a día cuando estamos en la intervención, y son las peleas que damos a diario en la obra, y son esos mismos puntos, ¿no? Y siguiendo un poco lo que planteaba Anita, aparte creo que una de las cosas que preocupan particularmente y tienen que ver con lo que ella estaba diciendo es la formación dentro de nuestras universidades. Creo que todavía está faltando un poco esa pata de formación en la intervención, que quizás está en los posgrados, pero en el grado no nos estamos aproximando muy poco todavía. Sí hay como un fuerte mensaje sobre valoración y otros aspectos, pero creo que en la metida ya de meternos en la obra, todavía nos está faltando bastante, y es una pelea que tenemos que dar, digamos, en los ámbitos académicos todavía. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la región NEA. Mariana Melhem, si te acerco el micrófono, tus palabras. Bueno, gracias. Un grandísimo honor estar sentado con todos ustedes y estar hablando de este tema, justamente retomando un poquito lo que se dijo acá respecto de lo encriptado de la cuestión patrimonial. Es un tema por el que a veces muchos hemos querido estar presentes y hemos llegado tarde, por ejemplo. Pero más allá de esa observación, que me parece que es bueno realizarla para tomarla como autocrítica y no repetir lo mismo nosotros. Volviendo al tema de la pregunta, obviamente que la Carta de Venecia es uno de los nortes más importantes a la hora de intervenir. A mí particularmente me gusta esto del monumento
que es inseparable de la historia, de la que fue testigo el lugar en que está ubicado. Y esto tiene mucho que ver justamente con mi lugar de origen. Yo no vengo de una provincia en donde haya ciudades fundadas con bando. No vino Juan de Garay, ni Pedro de Mendoza, ni Cabrera a la provincia de Entre Ríos. Llegó Rocamora un poquito más tarde, pero en estas ciudades de reciente formación me parece muy importante rescatar el valor testimonial del monumento, es decir, el edificio como documento. Y me gusta más la idea de trascender el edificio como pieza única y pensar en el conjunto, pensar en ese entorno de inserción. Y si yo tengo que hablar de las intervenciones, por los lugares que ocupo, que en realidad tiene que ver con estas ganas de trabajar y de hacer creo que debiéramos hablar de intervenciones, por supuesto, edilicias, en el caso de la capilla, que he trabajado con María Elena. También me parece que las intervenciones de escala urbanística son absolutamente importantes y reconocerlas como eso, como intervenciones. También uno interviene cuando propone la declaratoria de algún bien, es decir, desde otro lado, pero interviene. Interviene uno cuando aplica la normativa. En este caso particular, hoy coyunturalmente estoy cumpliendo una función en la municipalidad y me toca hacer docencia y hacer cumplir la normativa, y leer la normativa y mediar entre los colegas que están desesperados por sustituir todo, para poner en valor supuestamente algo que ya tiene valor, o sea, comprender que hay muchos espacios urbanos que tienen valor per se, y justamente por ese carácter de lo construido colectivamente, y ahí viene la cuestión de la comunidad, que me parece que es importante. Recordar que que la ciudad es un objeto construido colectivamente, que no es un artefacto congelado, sino que justamente tiene vida. Y dentro de ese marco de lo que, considerando esto de que tiene vida, hay una cosa que a mí me preocupa siempre, y es esto de motivar la generación de nuevos patrimonios, ¿no? Porque no solamente tenemos que estar pensando en qué hacemos para conservar y para que lleguen nuestros patrimonios o los que nosotros recibimos a las generaciones futuras, sino nosotros como colegas, como arquitectos, y acá me parece bien reflexionarlo, y lo he charlado muchísimo en el ámbito del Colegio de Arquitectos, por ejemplo, este tema de pensar qué estamos haciendo nosotros, los arquitectos, hoy, y cómo hacemos para que eso que estamos construyendo tenga el valor de transformarse en patrimonio mañana. Me parece que es muy importante para hablar del puente, para hablar de la proyección, para hablar del camino hacia adelante. Y la otra cuestión que me parece que es fundamental es, acá hablamos de los contenidos de la Carta de Venecia y si había que actualizarlo o no, y María Elena dice muy bien, y Gabriela también, que hay muchísimas otras cartas que van sustituyendo estas supuestas falencias. Pero a mí me parece que a esto lo que tenemos que pensar es cómo lo articulamos. Porque si tenemos cartas temáticas, esas cartas temáticas también generan dificultades y generan cortes. Entonces me parece que hay que trabajar muchísimo en un tejido que articule paisaje cultural, que articule patrimonio industrial, que articule todo eso que está muy bien plasmado en las otras cartas, pero que no nos olvidemos que aplicando una dejamos de aplicar otras, ¿no? Entonces me parece que Venecia tiene la particularidad de ser estructurante, y esa estructura permite entonces que podamos ir sumando esas otras que son muy importantes como áreas temáticas. No perder de vista esta cuestión de digamos, ese esqueleto estructurante con la antigüedad que tiene y todo eso que viene apareciendo como nuevo, pero que tiene que estar presente, no desechando lo anterior, sino articulando con lo nuevo. Por ahí más o menos va lo que quería decirles.
Bueno, gracias, me encantó, Mariana. Ahora viene la región centro, Giovanna Maschio. Bueno, muchas gracias. Yo me fui apuntando unas cositas así para cerrar ya que me tocó última. Y a ver, aprovechándome, claramente voy a votar a Marianela, voy a dormir con la carta abajo de la almohada de ahora en más. Perfecto. Sí, sí. Sí, considero que es una base fundamental, esencial, y también tomando, Mariana, lo que acaba de decir, yo me había tomado esto de que vos decís, claro, evidentemente va evolucionando la teoría, la práctica, los formatos, los modos de vida, o sea, las miradas, claramente que tenemos como que agregar, no podemos dejar atrás y abandonar lo anterior, sino que yo considero también que las siguientes cartas apoyan, sostienen, aportan un poco más, claramente. Eso está muy bien. Y quizás en esto de articular, yo pensaba las diferentes cartas, es donde viene la mirada del lugar, ¿no? O sea, ahí es donde, porque está claro, son las esencias para todos, pero bueno, quizás necesitamos algo para el acá, para este lugar, y quizás ahí es donde se puede hacer esto que vos decís, de ir como recortando y tomando las esenciales como ejemplos base, y después como, porque claramente ella también nombró esto de que a mí también me tocó estar afuera y volver, no es lo mismo, uno tiene como que adaptarse al lugar, o sea, no es lo mismo estar allá que acá, a pesar de que nos lleve la misma línea, la misma estructura. Después otra cosa que quería agregar, cuando dicen la interdisciplinaridad para trabajar, quería poner algo que quizás está, pero quizás no está tan presente cuando se habla y que nos convoca acá en este lugar a nosotros, el tema de la obra, de la acción. No es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces ese multi-inter también diría lo teórico y lo práctico, que cambia mucho, ¿no? Cambia mucho la mirada de quien no está en la obra, que hace solo teoría, y al revés, ¿no? Entonces pues, quizás en estas multi-inter es la forma de que trabajemos todos y nos conozcamos. En la pregunta estaba por una cuestión, ¿qué tomamos nosotros de la carta? Y nosotros siempre en el estudio decimos la reversibilidad y el falso histórico. Y ahí voy a tomar algo que dijo García, esto de hablar con los arquitectos, que el objeto es el monumento, no tu proyecto profesional. Y ahí me parece que van estas dos cuestiones, ¿no? Quienes están formados quizás van por esta estructura de la reversibilidad, es como que la agarran más fácil, pero bueno, después está la parte del falso histórico, que quizás quien no tienen esa mirada piensan que porque esté más bonito, porque digamos llegue como el lenguaje o haga ese falso de lo que era, y bueno, ahí es el diálogo, un poco lo que dijeron también el conocimiento y que haya una difusión de lo que es verdaderamente interpretar. Y vos tomaste una parte de la Carta de Venecia y nosotros, y claramente como para cerrar, creo que a todos nos interpela, es esto de detenerse donde inicia la hipótesis, ¿no? Esta parte me parece que en nuestro trabajo es fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. Bueno, nos quedan la región Comahue-Patagonia. Está Gustavo Santos, si podés dar algunas palabras al respecto. Estás muteado, Gustavo. ¿Ahora estamos? Sí, sí, ahora sí. Disculpen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Decía que querían diversidad y yo soy técnico superior forestal, graduado en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, ahora me toca, hace mucho que estoy en gestión cultural, y en este momento soy secretario de Cultura de San Martín de los Andes y autoridad de aplicación de la Ordenanza de Patrimonio Cultural de mi ciudad. Y estoy acompañado, muy bien acompañado por la arquitecta María Victoria Neira, que es especialista en restauración de edificios patrimoniales. Nos repartimos las preguntas, así que si ella está en este momento, sería bueno que en esta ocasión responda ella. ¿Estás, Toto Neira, por ahí? Hola, sí, Hola, acá Neira. estoy. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo trabajo en el equipo con Gustavo en la parte de acción, digamos, sobre la obra misma, ¿no? Y pensando un poco en esto de cómo es el desafío que plantean, ¿no? De la revisión de la Carta de Venecia, yo la creo fundacional, sin duda. Hoy ya patrimonio, la carta misma, ¿no?
en el sentido que dice cuestiones que si bien con la suma de tiempo al pasado y bueno, y todo lo que ha ido aconteciendo con los diversos enfoques de ampliar un poco como posturas más rigurosas a la hora de las intervenciones sobre los bienes patrimoniales, creo que hay como cuestiones troncales que se mantienen, ¿no? Esto de el concepto de llegar a conectar, digo yo que eso es lo que siempre me interpelo cuando voy a intervenir sobre un bien patrimonial, sobre el valor de autenticidad, ¿no? Haciendo ciertas concesiones, que es inevitable, sobre todo porque nosotros acá a la hora de intervenir nos toca hacerlo sobre edificaciones que han tenido algún grado ya de intervención, entonces ya no está en su estado totalmente original, entonces con el correr del tiempo y ha sufrido alteraciones, nosotros vamos a posicionarnos como, bueno, todo eso a mí siempre la carta me ubica en el sentido de tratar de lograr el valor de autenticidad de la obra. ¿Qué quería expresar más allá de determinada composición o materialidad específica, sino que conectar con eso? Después, otra de las cuestiones que me parece súper vigente es esta noción, ¿no? de observar el conjunto, el entorno, lo que podemos también ver en otras normativas denominadas como áreas buffer, es decir, bueno, un poco todos estos conceptos que fueron comentando ustedes de abordar no solamente la intervención sobre la cuestión edilicia, sino incluir no solamente el entorno inmediato, sino también otras disciplinas. Hacer un trabajo de recuperación, restauración, puesta en valor, en general es bueno, y tratamos de hacerlo de esa manera, de ir recomponiendo el proceso histórico, la historia del lugar, no solamente el bien arquitectónico, sino todo lo que eso implica. Y bueno, y por último, alguna reflexión que siempre me viene a mí, la cuestión del manejo de lo patrimonial, sobre todo un desafío enorme en el cual Gustavo está haciendo como un muy buen trabajo con la ordenanza nueva que tenemos flamante en San Martín de los Andes. Bueno, es esto de desde lo público y lo privado. Yo pienso que la intervención sobre obras patrimoniales desde el Estado tiene que ser ejemplificadora. Es decir, sobre los bienes estatales hay que dar el ejemplo para poder después hacer todo este camino de diálogo con el sector privado a la hora de querer proteger inmuebles que, bueno, claramente por el avance y el desarrollo inmobiliario, el crecimiento del turismo, qué sé yo, se ponen en jaque en un momento de mucha tensión. Bueno, muchas gracias, Victoria. Muy interesante el aporte. Bueno, obviamente ya con el horario que estamos, queda muy pocos minutos, no vamos a poder hacer otra ronda, pero Gustavo, me parece interesante que, si te parece, hacer algún comentario con respecto a las normativas en las que participaron. Bueno, tenemos una nueva ordenanza de patrimonio cultural desde el año 22. Esencialmente, antes la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural estaba en la órbita de la Secretaría de Planificación, como sucede en tantos municipios, y ahora está en la Secretaría de Cultura y claramente el enfoque es diferente. Es una comisión con mucha participación ciudadana. La participación de la comunidad es fundamental. Creo que en esto todos estamos de acuerdo. Para preservar el patrimonio necesitamos participación ciudadana y nosotros acá en San Martín lo estamos haciendo. Somos un pueblo chico, eso es una ventaja. También es cierto que pueblo chico, infierno grande, pero algunas acciones tienen mayor alcance por ser una comunidad tan pequeña. Somos 39.000 habitantes, no llenamos una cancha de fútbol entre toda la población de San Martín de los Andes. Y tanto en el momento de identificar los bienes patrimoniales como en la gestión de su preservación y en la difusión, contemplamos instancias de participación ciudadana genuinas, tanto en la valoración de los inmuebles patrimoniales. Tenemos cada 2 años congresos de patrimonio donde hay foros de debate, donde la comunidad propone qué nuevos bienes hay que incorporar, y tenemos dispositivos de difusión. Uno que está funcionando muy bien es un taller de croquiseros urbanos, donde vecinas y vecinos salen a dibujar el patrimonio todos los sábados, y esto después se difunde en redes sociales, se difunden, hacemos almanaques, hacemos distintos productos que permiten
conocer ese patrimonio y valorarlo. Y bueno, con respecto a lo que decía recién Totó, de que el ejemplo tiene que estar en principio en el Estado, eso es fundamental, y lamentablemente no sucede, y ahí es importante que se le dé especialmente intervención a las comunidades, a los pueblos, a las localidades. Las leyes tienen mayor jerarquía, pero por poner un ejemplo, acá tenemos un monumento histórico nacional que es la ex Intendencia del Parque Nacional Lanín, y la Comisión Nacional de Monumentos aprobó que se reemplazara el techo original de tejuela de Alerce por chapa gravillada. Algo que a nosotros acá en nuestra comunidad nos parece un horror, porque valoramos especialmente la materialidad de la madera. Acá esto fue un pueblo forestal y los techos de tejuela de madera ya no se puede reemplazar por tejuela de Alerce porque es una especie protegida, pero sí se lo puede hacer por tejuela de Raulí, como lo hemos hecho en el Teatro Municipal San José. La dirección de esa obra de restauración la hizo María Victoria Neira. Y bueno, ahí vemos cómo un edificio que es monumento histórico nacional, es decir, de todos los argentinos, sufrió una alteración que para nosotros es imperdonable. Nosotros nos hubiera gustado que se conservara la tejuela de madera, de Raulí, ya que no puede ser de Alerce. Bueno, te agradezco muchísimo, Gustavo. Bueno, todos hemos participado unos minutos. Tenemos el tiempo muy acotado. Ya viene el profesor Jorge Bozano y creo que tendríamos que ya que cerrar. No sé si alguien del panel quiere hacer alguna acotación cortita. Me parece bárbaro. Chiquita. Sí, sí. Bueno, un poco lo que dije. Quiero hacer una síntesis, ¿no? Es el edificio el que nos tiene que hablar a nosotros y no tenemos que nosotros sobrepasar al edificio, ¿no? Y nos habla con los cateos, con la investigación, con los vecinos que nos cuentan cosas, y a los vecinos más que participarlos hay que llevarlos a la obra para que se sientan parte, ¿no? Yo hago este pedacito de la obra. Me pasó en el Colón a mí. Después lo otro, que lo dijeron casi todos, fue que tenemos que, sobre todo vos que hablaste del patrimonio del futuro, tenemos que hacer hincapié en la técnica, porque la mayoría de los deterioros son errores de diseño. Entonces hay que meterle técnica, yo totalmente de acuerdo con vos, y oficios, porque estamos perdiendo carpinteros, frentistas, y entonces la obra, acá espero que no haya ningún restaurador porque me mata, incrementa los costos porque todo es con restauradores. Lo lógico sería que hubiera restauradores que dirijan a buenos carpinteros, buenos herreros, buenos yeseros. Lo otro es, que también creo que lo dijiste vos, la capacitación. Hay que evitar que los que caminan por la Favaloro terminen siendo cardiocirujanos, que es lo que está pasando muchas veces, ¿no? Ahora todas las empresas de pintura son de restauración, y no es así. Y por el otro lado, voy a hablar de mi nietito, y yo le tengo que enseñar a mi nietito que toda la ciudad es patrimonio, que no tiene que tirar papeles en el piso, que no importa que no sea monumento. El monumento además tiene una carga simbólica, pero aparte de eso, tengo que enseñarle que todo le pertenece, que todo es de él y lo tiene que cuidar, como cuida sus chiches, aunque a algún Iron Man le falta algún brazo, pero, y además hay edificios que tienen una carga simbólica y que es parte de la historia que él está estudiando. O sea, combinar las dos, todas las cosas para que de chiquititos ya empiecen a entender lo que es la pertenencia.
porque el que escribe un grafiti en una pared, por ahí hay grafitis que a mí también me gustan, pero no siente pertenencia. De chiquito no tenía una abuelita que le decía lo que era la pertenencia. También puede ser algún abuelito. Muchas gracias, María Elena. Muy pertinente. Sí, un segundito, quería hacer unas palabras para redondear porque me pareció muy interesante y simpático lo que decís, María Elena, porque me recordaba el tema de la pertenencia, de la apropiación. Alguna vez me tocó compartir un estrado con Iván Grondonan, ¿se acuerdan que Iván era del país que no miramos? Y Iván contaba, un señor mayor, ¿no? Contaba que cuando él era chico iba caminando con el papá por la calle y el papá le decía, mirá Iván, nos están pintando las paredes. Y se refería a los grafitis. Y en ese mirá, nos están pintando, ahí está la apropiación. O sea, ya de chico empieza, digamos, a gestar de alguna forma ese sentido de pertenencia. Así que me sumo nuevamente a tus palabras. Así que bueno, le agradecemos a todo el panel. Sí, decime. No, yo lo único que me parecía que, bueno, que quería agregar es que considero que la Carta de Venecia tiene total vigencia, pero lo que falta es que se la implemente en todos los niveles. Y un poco retomando también el tema de los oficios, creo que es fundamental. Por lo menos acá en la región del noroeste también tenemos el tema que mucho está hecho, muchos monumentos históricos nacionales están construidos con técnicas locales. Hablo de adobe, techos de paja, digamos que es un saber que lo mantiene la comunidad y que hay que rescatarlo. Y eso también creo que es una falencia que estamos teniendo. No es solo la capacitación profesional, sino también la recuperación de los oficios y de las técnicas tradicionales. Eso nada más. Bárbaro, me pareció muy pertinente. Bueno, disculpen, pero ya tenemos que cerrar, así que seguimos con el profesor, con Jorge. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Anita, Guillermo, Gustavo y Victoria, Mercedes y Silvia. Creo que he nombrado a todos los que estaban virtuales. Ya les vamos a hacer llegar el regalito en algún momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Saludo a todos, gracias. Saludos, muchas gracias.